Unidad 2. Conceptos fundamentales de donación y trasplante. La donación de órganos, tejidos y células es un acto libre, altruista y voluntario, que ayuda a salvar y mejorar la calidad de vida de las personas necesitadas de un trasplante. Por las características antes mencionadas, no es posible ética o legalmente que el donante u otra persona reciban compensación alguna por este acto. La palabra donante se refiere a la fuente humana de la cual se obtienen los órganos, tejidos o células mediante procesos técnicos y legales previamente establecidos. La Organización Mundial de la Salud define la palabra donante como la fuente de células, tejidos u órganos con el propósito de trasplantarlos. En el Ecuador, las ecuatorianas, ecuatorianos y extranjeros residentes en el país mayores de 18 años, al fallecer se convertirán en donantes, a menos que en vida hubieran manifestado de forma expresa su voluntad en contrario, según lo establece el artículo 29 de la Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células. Expresión de la voluntad. La manifestación, restricción o condicionamiento de la voluntad para la donación de componentes anatómicos se hará constar en la cédula de ciudadanía en el caso de las y los ciudadanos ecuatorianos y en cualquier otro documento de identificación en el caso de los extranjeros que residen legalmente en el país, tal como lo determina el artículo 30 de la Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células. Es necesario señalar que existen dos tipos de donación en vida y donación cadavérica. Lo expuesto anteriormente hace referencia únicamente a la donación cadavérica. Sin embargo, un sujeto puede ser donante sin haber fallecido. Para ello deberá cumplir criterios técnicos y legales distintos a los provistos para la donación cadavérica, pero estipulados en la legislación. Una vez que los órganos, tejidos y células hayan sido obtenidos del donante, podrán ser utilizados únicamente con fines terapéuticos y de investigación. Su custodia y asignación será competencia exclusiva de la Autoridad Sanitaria Nacional a través del INDOT. En el año 2011 se publicó la Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, la cual permite la ejecución y regulación de la actividad trasplantológica en el territorio nacional. En este contexto, para ser donante se aplica el artículo 29 de la mencionada ley, así como el principio rector número 1 de la Organización Mundial de la Salud. Donación en vida. La donación en vida implica que órganos, tejidos y células de un sujeto vivo sean extraídos y trasplantados en otro que lo requiera. Este tipo de donación difiere de la donación cadavérica legal y técnicamente. En este sentido, para que el donante pueda proporcionar sus órganos, tejidos o células, es necesario que sea mayor de edad, presente un estado de salud adecuado, tenga uso pleno de sus facultades mentales y que exista compatibilidad biológica y morfológica con el receptor. Asimismo, se establece que en la donación en vida de órganos, la o el receptor compartan hasta el 4º grado de consanguinidad con la o el donante, o se trate de su cónyuge o conviviente en unión libre, y que, siendo el caso, se hubiere comprobado la compatibilidad entre el donante y receptor mediante las pruebas médicas correspondientes. La misma regla se aplicará para los casos de filiación por adopción. Este tipo de donación se realiza únicamente cuando las probabilidades de éxito del trasplante sean elevadas y podrán ser donados únicamente órganos pares o fracciones de un órgano regenerable. Donación cadavérica. La donación cadavérica implica que la persona sea declarada como fallecida, cumpliendo los criterios de diagnóstico de muerte encefálica o parada cardíaca. La muerte encefálica se refiere al cese irreversible de las funciones encefálicas, caracterizado por la ausencia de actividad eléctrica en el cerebro, así como el flujo sanguíneo. Ambos se determinan por la valoración clínica y en ocasiones por pruebas complementarias. En la muerte encefálica existe funcionamiento cardiorrespiratorio asistido a fin de mantener la perfusión de los órganos. La muerte encefálica será certificada de acuerdo al protocolo que la Autoridad Sanitaria Nacional reglamente. La muerte por parada cardíaca se refiere al cese irreversible de la función cardiorrespiratoria y, por lo tanto, de la perfusión que reciben los órganos y tejidos de forma inmediata. Actualmente en el país no se procuran órganos de fallecidos bajo criterios de parada cardíaca. Sin embargo, de ellos se obtienen tejidos como córneas, válvulas cardíacas, piel, hueso y tendón. En los donantes fallecidos bajo criterios de muerte encefálica se pueden procurar corazón, pulmones,
hígado, páncreas, riñones e intestino, y los tejidos previamente descritos. Trasplante. Consiste en la sustitución de un órgano, tejido o célula que ha dejado de funcionar por un sano proveniente de un donante. Según la legislación ecuatoriana, un trasplante es el reemplazo con fines terapéuticos de componentes anatómicos en una persona por otros iguales y funcionales provenientes de un donante vivo o cadavérico.